menos diseñada por lo siguiente, ¿no? Resulta que bueno, pues, ¿qué es esto de los centros de masa y los momentos de inercia y todo eso? Bueno, esto es más o menos, según lo que yo entiendo, pues, porque poco entiendo del tema, es que usted tiene una lámina, ¿sí? Entonces a usted le interesa conocer, pues, de acuerdo a la densidad que tenga esa lámina, a usted le interesa conocer, pues, dónde, digamos, hacia dónde está cargada la lámina en algún sentido. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, a usted le gustaría conocer en dónde aplica una fuerza o en dónde aplica una fuerza para poderle dar vuelta a la lámina o dónde aplica una fuerza de tal manera que eso le quede en equilibrio, ¿sí? Dependiendo pues una lámina de una densidad variable, ¿no? Entonces, si es de una velocidad constante, pues usted siempre va a buscar, pues el centro de masa queda muy centrado, digámoslo así, entre comillas. Entonces, pues bueno, ¿qué se va a considerar en este caso? En este caso, pues se van a considere una lámina, una lámina plana, una lámina plana, lo suficientemente delgada, lo suficientemente delgada para considerarse bidimensional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se va a tomar la lámina y vamos a buscar que bueno, el recuadro que define esa lámina queda, o sea, es un cuadrado, o bueno, es un rectángulo, depende de la región, pero entonces lo que vamos a hacer es que no nos va a interesar si tiene grosor, ¿sí? O sea, simplemente nos interesa en la región en el plano que ella determina. Y de acuerdo a esa región en el plano que ella determina, pues entonces, bueno, ella tiene una densidad, ¿no? Entonces, ella tiene una densidad que vamos a determinar por una función delta, ¿no? Entonces, sea delta de xy una función, una función de densidad, una función de densidad de la lámina para cada punto xy, ¿sí? Entonces la masa entonces la masa pues será simplemente la integral sobre la región S que determina esa lámina, delta de xy por un diferencial de área. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea entonces. Esa es la idea, o sea, dejar una lámina, densidad variable, entonces pues la función la masa pues va a ser simplemente integrar la densidad sobre la región que define la lámina. Eso va a ser la masa. Ejemplo. Después hablamos de los centros de masa. Primero pues calculemos la masa de una lámina. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué ponemos? Pongamos sea, o bueno, determine mejor, determine la masa de la lámina, determine la masa de la lámina acotada por las curvas, y igual a e a la x, y igual a e a la x, y igual a 0, x igual a 0,
y a la 0, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 1 y delta de xy, o sea, la función de densidad es 2 menos x más y. ¿Listo? Entonces, hay que calcular la masa de la lámina acotada por esas curvas. ¿Listo? ¿Para qué llegan tarde? Sí. Entonces, pues determine la masa de la lámina acotada por esas curvas y pues esta función de densidad. Entonces, pues yo creo que ustedes saben ya cómo queda la integral, ¿no? ¿Cómo queda esa integral? Queda la integral de 0 a 1 y la integral de 0 a e a la x de 2 menos x más y. Pero ¿cuál se pone primero? La de x, de 0 a x. ¿No es el de Y? No, el de Y porque el de Y tiene una función. Es el de Y, ¿no? Bueno, es claro esto, ¿no? Y pues creo que no necesito GeoGebra, ¿no? Para mostrar esas cosas. Entonces aquí tengo al 1, aquí tengo E. Entonces pues más o menos algo así. Bueno, pasa por 1, ¿no? Pasa por 1, ¿no? Entonces será una lámina más o menos así. Esa es la lámina. Entonces E a la X, X entre 0 y 1, Y entre 0 y a la X. Entonces pues bueno, esta integral me va a quedar entonces la integral de 0 e a la x, porque siempre ponen la función al principio, luego 0 a 1, y entonces acá me va a quedar 2 menos x más y de x. ¿Listo? Esta entonces sería la integral de masa. ¿Bien? Esa sería entonces la integral de masa. ¿Listo? Listo. Entonces, Profesor, una pregunta. ¿qué pasó? Si la variable x tuviera la función, entonces sería el diferencial de x primero. No le entiendo. Por ejemplo, si fuera x igual a e a la x, a la y, Sí, entonces entonces ahí sería el primero de diferencial x. primero sería de x de y. Sí. Sí. Entonces, bueno, entonces sería integral de 0 e a la x. Integral de 0 a la x de 2 menos x más y de y. Entonces, pues esto es 2y menos xy más y cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a la x. Entonces eso le da 2 e a la x menos x e a la x más uy, e a la x al cuadrado sobre 2. Bueno, y aquí como seguro que quedó bien. Sí, profe, a mí me dio igual. Y ahora cómo resolvemos esta integral. Pues yo digo que las primeras dos quedan igual y solo se integra la última, ¿no? Como que las dos primeras quedan igual. O sea, 2 Euler menos x Euler a la x. Y se integra solo Euler a la x cuadrado, ¿no? No, me le ocurre, ¿no es que la segunda es una integral por partes? Entonces, ¿esto qué? Entonces, bueno, ¿no? Entonces la primera integral. Ah, bueno, pero sí.
Esto que está acá, en realidad pues usted no lo escriba así, sino que usted eso que está ahí lo puede escribir como 2e a la x menos xe a la x más e a la 2x sobre 2. ¿Sí? Profe, pero el... Ah, no, no, no. Porque como se multiplican exponentes, ¿no? Entonces pues usted puede determinar esa integral así. Y entonces pues esta integral sí se puede calcular, ¿no? Entonces la primera pues va a ser, ahora hay que hacer integral de 0 a entonces va a ser integral de qué, integral de 0 a 1, ¿no? Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de 2e a la x menos xe a la x más e a la 2x sobre 2 por dx. ¿Listo? Entonces, bueno, esto va a ser primero pues 2 por la integral de 0 a 1 de e a la x menos integral de 0 a 1 de x e a la x más un medio de la integral de 0 a 1 de x, no todo de x. Y aquí va a ser e a la 2x sobre 2 de x. ¿Listo? Entonces, El pues, Toledo no. Profe, ¿no nos da por en un medio? entonces es que ahí escribió el lápiz de más. Entonces le va a quedar 2e a la x menos, aquí hay que hacer una integral por partes, ¿no? Por xe a la x. Entonces aquí toca poner signo, derivada, integral. Entonces signo más, vamos a derivar a x, vamos a integrar a e a la x, menos la derivada de x es 1, la integral es e a la x, más derivada de 0, e a la x. Entonces esa integral me queda x e a la x menos e a la x. Eso me da esa segunda integral, ¿no? Entonces me queda menos x e a la x más e a la x más un medio de e a la 2x, entonces sale un cuarto, entonces sale un medio, pues uno dice que u es e a la 2x y me va a quedar un medio e a la 2x, todo evaluado de 0 a 1. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí o preguntas? Yo quiero saber para qué es la tabla. Para calcular la integral por partes. Yo a ustedes les había dicho, ¿no? Nada, no he hecho nada de eso. ¿En serio? No. Bueno, esto se llama una integral por partes. Esto es una integral. Eso es lo de u por v. Ajá, una integral por partes. Sí, eso es lo de u de b. Integral de u de b igual a u por b menos la integral de b de u. U por db igual a u por b menos b de u. Pero entonces resulta que hay unas integrales. Menos la integral vestida de uniforme. No vuelva a decir esas horribles palabras. Esto se llama integral por partes. Entonces, esto que está acá, esto se llama calcular una integral por partes por medio de tablas. Resulta que cuando uno tiene funciones que son fáciles de derivar, como los polinomios, entonces pues uno puede hacer este procedimiento y este procedimiento pues le permite a usted calcular una integral por partes de una manera fácil. O sea, que usted pueda derivar, o sea, que tenga un polinomio y lo pueda llevar a cero. Y que tenga una cosa que sea fácil de integrar,
algo que sea fácil de integrar, ¿sí? Como e a la x, como un seno, como un coseno, esas cosas. Entonces usted se hace esta tablita. La primera columna va a ser la de signos, los signos siempre alternan. La segunda va a ser lo que va a derivar, que en este caso pues es un polinomio, pues entonces deriva de acuerdo al polinomio. Y la otra columna va a ser la de integrar, la integración, y pues usted integra la función que necesita integrar. Entonces pues calcular este integral por partes de x e a la x, pues entonces usted lo hace fácilmente haciendo esto. La primera fila usted escribe positivo, lo que va a derivar y lo que va a integrar. En la segunda cambia el signo, deriva e integra, cambia el signo, deriva e integra, y siempre multiplica signo y derivada, lo multiplica de frente, y cuando va a multiplicar por integral baja un escalón. Entonces hace esto, entonces le queda x e a la x menos 1 por e a la x, entonces toda la integral me da x e a la x menos e a la x, y ahí está toda la integral por partes. Estas son las cosas que son valiosas en un parcial, cuando usted le pone integral por partes. ¡Pum! Profesor, esta tabla solo aplica para polinomios sencillos. Para cosas que usted pueda derivar y las pueda llevar a cero. O sea, por ejemplo, no sé, una exponencial y una trigonométrica, eso no le sirve. Ahí le toca hacerla por el otro lado. O sea, eso solo sirve en realidad como para polinomios. Polinomios y funciones que usted pueda integrar fácil, ¿no? Porque también si la integral se le vuelve un monstruo, pues tampoco no sirve, ¿sí? O sea, la idea es que sea algo que sea fácil de derivar y algo fácil de integrar. Que sean los casos. ¿Listo? Entonces, yo les dije, ¿no? Hay que saber integrar. O sea, aquí no, yo no me voy a detener a enseñarles a integrar. Porque pues ya vieron un curso completico de integración. Entonces, bueno. Es evaluar esto, entonces pues eso le va a quedar 2e menos 1 por e más un cuarto de e a la 2 menos 2 0 por e a la x0 más 1 porque sea la 0 más un cuarto de 1 porque sea la 0 también, ¿sí? Pero espere porque hay que restar, ¿no? Entonces menos 2, aquí queda esto, aquí queda menos 1, aquí queda menos 1 porque estoy restando, y aquí también queda menos un cuarto, y aquí también queda menos un cuarto, o sea queda 2e a la 1, entonces 2e, menos 1 por e a la 1, entonces 1e, más e a la 1, más un cuarto de e a la 2, entonces un cuarto de e a la 2, menos 2 por e a la 0, pero e a la 0 es 1, menos menos 0 por e a la x, entonces 0, menos e a la 1, menos un cuarto, entonces pues todo eso me queda pues 1e con 1e se va, entonces eso le queda un cuarto de e a la 2, más 12 menos 3 menos un cuarto, menos 3 escrito en cuartos es menos 12 cuartos, o sea sería menos 11 cuartos, ¿no? Porque a ver, me queda menos 3, menos 13 cuartos, porque son todos negativos. Menos 13 cuartos, porque 3 por 4, 12. Entonces, pues esto le daría un cuarto de e a la 2, más, esto en cuartos es 8e sobre 4, menos 13 sobre 4, o sea,
e a la 2 más 8e menos 13 sobre 4. ¿Listo? Entonces ahí estaría la solución del centro de masa. ¿Claro hasta ahí? ¿O hay preguntas? No, sí, todo. ¿Eso tiene alguna unidad? Uy, no sé. No sé. Los físicos. ¿Iván ya llegó? ¿O Auri? Profesor, o sea, esa es la localización del centro de masa, ¿cierto? No, esta es O la sea, masa. en X, y. Esta es la masa. No, el centro de masa todavía no sabemos qué es el centro de masa. Y es la misma de ser en gramos, ¿no? No, no sé, no tengo ni idea. Los físicos, Iván, ¿dónde está Iván? ¿Dónde está Auri? No vinieron hoy. Iván sí está. ¿Iván no tiene medidas? ¿Unidades? No sé, tengo ni idea. Tiene que estar en medidas de longitud, ¿Por qué? pues porque está hablando de una lámina, profe, y en el plano ¿No está hablando de una masa? Pero es la masa, Es de masa. pero la masa de la lámina, ¿no? por eso. Por eso. Por eso. La integral. Eso Unidades de peso. Bueno, no tengo ni idea. O sea, yo no me voy a poner a joder con unidades de eso porque no sé. Vea, profesor, ¿de dónde sale este 13 cuartos? De sumar 3 con menos un cuarto. Ah, sí, pobre. Bueno, entonces eso es la masa, ¿no? Ahora digamos que es el... Profe, ¿y ese 8E? Pues ese 8 es el de 2e. ¿No que está dividido entre 4? O sea, usted tiene 2e. Pues 2e es lo mismo que 8e sobre 4. Centro de masa. Bueno, el centro de masa se calcula de la siguiente manera, calculando algo que se llama los momentos respecto a los ejes, ¿sí? Entonces, el momento respecto al eje Y, se calcula como la integral sobre la región de X por la densidad. El momento respecto a X se calcula como la integral sobre la región S de Y por la densidad. Y el centro de masa, entonces el centro de masa se va a llamar X barra y eso se va a calcular como la integral sobre S de X por la densidad XY de A sobre la masa, y el centro de masa en Y, o la componente en Y del centro de masa, se va a calcular como la integral sobre S doble de Y por la densidad de A, y aquí abajo sobre la masa. ¿Listo? O sea, esto va a ser lo mismo que MY sobre M, y esto va a ser lo mismo que MX sobre M. ¿Listo? Profe, ¿qué bota eso? ¿Una coordenada? ¿Cómo? ¿Qué bota eso? ¿Una coordenada? ¿Qué pasa? No, pues pregunto yo, o sea, X, Y serían como las coordenadas del centro de masa. Sí, o sea, este punto es llamado centro de masa. Ese punto es el llamado centro de masa. ¿Listo? Ejemplo. Determine a ver, no, que no se haga tan largo. Determine
el centro de masa. Bueno, no, vamos a hacer el del ejemplo anterior, ya tenemos la mitad hecho. Determina el centro de masa del ejemplo, de la lámina del ejemplo anterior. De la lámina del ejemplo anterior. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues tenemos ya la masa. Entonces hay que calcular en la integral de... Hay que calcular en la Profe, integral de los centros. ¿Qué pasa? Una pregunta, cuando no nos dan la densidad en el ejercicio, entonces, ¿cuál sería la densidad? Depende, porque le pueden decir es proporcional al eje X. Entonces K por X. Le pueden decir que es proporcional al eje Y. Entonces K por Y. Le pueden decir que es proporcional a la distancia al origen. Entonces K por la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces depende de lo que le digan. Si no le dicen nada, es 1. Ah, bueno, profe. Entonces, ¿qué? Bueno, pues vamos a calcular. ¿Qué nos falta calcular? Pues nos falta calcular mx y my. Entonces, mx va a ser la integral sobre s de... mx va a ser calcular integral sobre s de x por la densidad, ¿no? Entonces, de x por la densidad de a. Entonces, sabemos que la densidad es que es 2 menos x más y. Eso es la densidad. Entonces, eso implica que mx va a ser integral sobre s de 2x menos x al cuadrado más xy. Esa va a ser la integral de a. Y my, no mentira, este es my. Este es my y este es mx. O sea, my es multiplicar por x y mx es multiplicar por y. Entonces 2y menos xy más y cuadrado de a. Entonces hay que calcular esas integrales. Pero entonces pues ya sabemos los límites, ¿no? Entonces sería my igual a la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a e a la x de 2x menos x cuadrado más xy de y de x. Entonces, bueno, eso implica que vamos a calcular integral de 0 a e a la x de 2x menos x cuadrado más xy de y. Y entonces eso es 2xy menos x cuadrado y más xy cuadrado sobre 2 más xy cuadrado, mentira, no, sí, está bien, más xy cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a e a la x. Entonces calcular esto, bueno, entonces eso me va a dar 2x e a la x menos x cuadrado e a la x más x e a la 2x sobre 2. ¿Listo? Eso me daría la primera integral. Y entonces eso quedaría 2x a la x menos x cuadrado a la x por x a la 2x sobre 2. Entonces hay que hacer integral de 0 a 1 de 2x a la x menos x cuadrado a la x más x a la 2x sobre 2. Todo esto de x. Y bueno, aquí hay que hacer varias por partes, ¿no? Entonces vamos a hacer las integrales. Entonces signo, derivada, integral. Entonces
signo positivo, vamos a derivar 2x, vamos a integrar e a la x. Entonces, a ver, menos, derivada de 2x es 2, integral de e a la x e a la x, más, derivada de 2 es 0, integral de e a la x es e a la x. Entonces la primera integral queda 2x e a la x menos 2 e a la x, y ya, porque aquí ya multiplico por 0. Entonces la primera integral me queda 2x e a la x menos 2 e a la x. La segunda integral, entonces signo, derivada integral. Entonces la segunda integral queda, bueno, positivo, vamos a derivar a menos x al cuadrado y vamos a integrar a e a la x. Entonces menos 2x, el signo siempre se pone aquí en la derivada. Bueno, también se puede poner aquí la integral, no pasa nada, pero siempre se le pone la función, o sea, para no perder aquí la alternancia de los signos. Bueno, pues queda lo mismo, pero pues es ponerle aquí otro menos, ¿no? Entonces aquí le queda e a la x y aquí le va a quedar más 2 e a la x, y la otra me queda menos 0 e a la x. Entonces, bueno, vamos a... Tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Queda 2 positivo porque en el anterior multiplicaba los signos? No, porque me olvidó. Menos 2. Ah, ya. Profesores, las integrales por partes también se pueden hacer como a uno le enseñaron sin necesidad de esa tablita. Uy, yo no sé, pero, o sea, si quiere lo hacemos por ahí, pero es que mire que eso se va a complicar demasiado, porque le va a quedar menos x al cuadrado e a la x de x. Entonces usted dice que u es x al cuadrado, entonces de u es e a la x. Entonces, bueno, ya sabe que eso le va a quedar, mire, es que va a obtener lo mismo, porque le va a quedar menos u, que es x al cuadrado, y le va a quedar e a la x menos la integral de b es e a la x, y de u es 2x de x, y luego le toca hacer esta, y al hacer esta le sale la que está aquí. Entonces es mucho más fácil hacer la tabla. Sí, mejor hacer la tabla. Muchísimo más fácil hacer la tabla. Cuando se pueda hacer la tabla, usted no lo dude, pum, bótese a la tabla. Eso no lo dude. Eso truco de la tabla es no en integral. ¿Cómo? Bugazo. Eso nunca nos enseñaron en integral. que ese truco de la tabla no nos lo enseñó Carrillo. Bueno, yo no sé, o sea, No, porque esto, es que esto, de uniforme no le enseñaron. O sea, esto es básico para usted saber integrar, o sea, no tanto la tabla, pero uno debe saber integrar por partes. O sea, eso sí es indispensable, o sea, porque en un curso de cálculo multivariable, en un curso de ecuaciones diferenciales, usted tiene que saber integrales por partes, tiene. O sea, yo está bien, yo le acepto que usted no sepa hacer la sustitución trigonométrica de la tangente. Sí, bueno, porque al fin y al cabo, pues esa técnica es más, o sea, es muy específica, ¿sí? Pero una integral por partes uno debe saberla hacer, y eso también ahí les cabe una vez el regaño del día, no mentira. O sea, ahí les cabe esto, o sea, si usted no le enseñan en un curso, porque a veces pasa, o sea, a uno no le da el tiempo, para hacer todo lo que hay que hacer, entonces pues usted aprende por sí mismo. O sea, usted no puede quedarse nunca, y más en un curso de estos de cálculo, uno no puede quedarse con lo que le enseñan en clase. Porque, o sea, uno tiene que tener la capacidad de poderse salir del libro y de poder entender cosas más allá de lo que le dicen en clase. O sea, la clase
la clase es un abrebocas para el tema y le da a usted como unas herramientas para que usted pueda comprender algo que está más allá. Pero el estudio por fuera de la clase no es resolver los ejercicios iguales a los que están en la clase. No, la idea es que usted se siente, ya ha comprendido lo que tiene que hacer, pues entonces se rete de ahí en adelante y empieza a construir más conocimiento del que se le otorgan aquí en estas 2 horas. O sea, por algo existe algo que se llama el trabajo independiente. El trabajo independiente es, bueno, usted ya le dijeron, en clase esto se hace más o menos de tal y tal manera, o esto significa tal y tal cosa. Entonces, bueno, ¿yo qué hago con lo que me están dando en clase? Sí, entonces, pues, tengo que, así como dicen los españoles, liarse la manta a la cabeza y hágale. O sea, mejor dicho, o sea, de ponerse el overol y usted darle. Porque si no usted no va a aprender matemáticas. O sea, matemáticas en general. Y eso que los cursos de cálculo son algo muy, ¿cómo decirlo? Como muy estandarizados. Sí, o sea, son muy dados a hacer técnicas mecánicas, ¿sí? Pero por ejemplo, y pasa, cuando ustedes se enfrentan a un curso más avanzado, como un curso, no sé, de matemáticas especiales, por ejemplo, o por allá en ingeniería que los ponen a hacer aplicaciones, por eso es que allá quedan muertos. Porque porque uno como estudiante no puede dedicarse simplemente a aprender una técnica y aplicarla hasta el cansancio, ¿no? O sea, usted tiene que saber que usted está aplicando una técnica, por qué la está aplicando y para qué la está aplicando. No tanto hacer los ejercicios de un libro, porque los ejercicios de un libro están diseñados para hacerse fácil. ¿Sí? Ese es el problema de los cálculos. Y bueno, los cálculos pues toca hacerlos así. Pero no, yo sí estoy de acuerdo que debe haber un cambio de paradigma en la forma en cómo se enseña esto. Pero bueno, mientras sigamos, pues no, y más con estas contingencias, pues toca hacerlo así. Pero yo creo sí que hay que más que en hacer cálculos, la idea se debe centrar en entender qué son las cosas. Pero bueno, este tema no da para eso. Sinceramente no da. Pero bueno. El profesor para director de programa. ¿Cómo? Nada, profe, continúe. Más 2x e a la x. Y no es una reflexión nueva, la verdad. Eso no es algo nuevo. Y entonces, bueno, hay que hacer entonces la tercera integral, ¿no? Entonces la tercera integral es de x e a la 2x sobre 2. Entonces lo mismo, ¿no? Signo, derivada, integral. Entonces, bueno, signo, derivada, integral. Entonces, signo positivo. Vamos a derivar x medios. Y vamos a integrar a e a la x. Entonces, menos, la derivada de x medios es un medio, la integral de e a la x es e a la x, más la integral de un medio es 0 y la derivada de un medio es 0 y la integral es e a la x. Entonces esto va a quedar x medios e a la x menos un medio e a la x. Entonces va a ser x medios e a la x menos un medio de e a la x y ya. Entonces va a ser x medios e a la x más x e a la x sobre 2 menos un medio e a la x menos e a la x. Ah, pero espere, que aquí la hice mal. La hice mal. Espere. La hice mal porque es la integral de e a la 2x. Y entonces resulta que
que bueno, la integral acá me da 1/2, pero la integral de e a la 2x es 1/2 por e a la 2x. O sea, integral de e a la 2x de x, entonces usted dice que u es 2x, de u es 2 de x, entonces como hay que multiplicar un 2, hay que multiplicar por 1/2, entonces por eso es que le queda 1/2 de e a la 2x. Entonces queda 1/2 e a la 2x, y acá me queda 1/4, porque toca sacar 2 veces 1/2. Entonces, como toca sacar 2 veces 1/2, pues entonces me va a quedar 1/4 de e a la 2x. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo me queda la integral? Me queda x medios, en realidad me queda es x cuartos, x e a la x sobre 4, x e a la x sobre, x e a la 2x sobre 4, menos 1/2 por 1/4 es 1/8, menos 1/8, menos 1/8, menos 1/8 de e a la 2x. Entonces acá me va a quedar x e a la 2x sobre 4, x e a la 2x sobre 4, y acá me va a quedar e a la 2x sobre 8, e a la 2x sobre 8, evaluado de 0 a 1. ¡Bum! ¡Ay! ¡Qué desgracia! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Espere aquí, dividimos esto. Ah, ya sé qué voy a hacer. Miren las maravillas de la tecnología. ¡Tarán! Ojalá uno se lo pudiera hacer en un tablero. Y entonces, ¡boom! Ah, mire, mucha belleza, ¿sí o no? Ahí tenemos entonces las integrales. Ahora eso podría ser en mi cuaderno, profesor. Menos mal. Esto sí fue lo bueno de la cuarentena. Poder usar tableros digitales. Hay que pedir tableros digitales. No, mentiras. Esto. Hay que pedir tableros más grandes. Eso sí, ya que estamos en contingencias, deberían estar haciendo eso, poniendo tableros grandes. Porque los tableros ahí chiquiticos no alcanza para nada. Y más uno que escribe bastante. Bueno, entonces, reemplazar todo eso que usted ve ahí en 1. Entonces le va a quedar 2e a la 1, pero e a la 1 pues es e a la 1, menos 2e, menos 1 al cuadrado es 1e, 2 por e, más 2e, menos 2e, menos 2e, más 1/4 de e al cuadrado, menos 2 por 1, 2, e a la 2 sobre 8, menos, reemplazar todo eso en 0. Entonces, si reemplazo el primero en 0, pues me da 0, me sobrevive aquí un menos 2, porque e a la 0 es 1, entonces me queda, o sea, de este primero me queda 0, este me queda un menos 2, aquí me queda 0, aquí me queda 0, aquí me queda otro menos 2, aquí me queda otro menos 2, aquí me queda 0, y aquí me queda e a la 0, un menos 1/8. ¿Listo? Bueno, se hace la cuenta. Entonces, 12 menos 12, chao. 12 menos 12, chao. Entonces le queda e, le queda menos e, más 1/4 de e cuadrado. Pero entonces 1/4 de e cuadrado es lo mismo que 2/8 de e cuadrado. Entonces en realidad me queda es 1/8 de e cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí multiplico esto por 2.
Entonces aquí multiplico esto por 2. Entonces me queda 2 octavos de e cuadrado menos c octavos de e cuadrado. Entonces le queda 1 octavo de e al cuadrado. Y aquí me queda menos 2 es menos 4 menos 1 octavo. Menos 4 escrito en octavos es 32, ¿no? O sea, entonces sería 31 octavos negativo. Por este más sería más 31 octavos. ¿Sí es cierto eso o no? A ver, sería menos 2 menos 1 octavo. Entonces, menos 2 es menos 4. Menos 4 en octavos es 8 por 4, 32 dividido en 8. Menos 1 sería 31 octavo negativo, pero por el menos queda 30. Ah, no, mentira, está sumando, sí. Entonces es 32 octavos más 1, o sea, sería 33 octavos. Listo, entonces me queda 33 octavos positivo. 33 octavos. Entonces todo esto me da e cuadrado menos 8e más 33 todo sobre 8. Buf, ¿cómo la vio? Muy largo el ejercicio ya. Todavía falta la Y, ¿no? O la X. Todavía falta la de multiplicar por X, sí. Imagínese. ¿Sí ve por qué no me gusta a mí este tema? Por eso. Pero bueno, ahorita hacemos uno de momentos de inercia y ya no juguemos más con eso. Entonces, a ver. Entonces, bueno, nos falta ¿qué? Nos falta my, ¿no? My es integral doble sobre S de ¿qué? Ya hasta se me olvidó. My. Es esta, ¿no? Ah, no, my fue la que calculé. Falta ese mx. Mx es 2y menos xy más y cuadrado. 2y menos xy más y cuadrado de a. Bueno, entonces ya sabemos que esto es integral de 0 a 1, integral de 0 a e a la x de 2y menos xy más y cuadrado de y de x. Listo, hay que hacer esta integral. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, pues la primera es breve porque la primera le va a quedar integral de 0 a e a la x de 2y menos xy más y cuadrado de y. Y eso es lo mismo que... Profe, esa es la de X y entonces es de X de Y, ¿no? No, es de y de x. La integral siempre Pero, es de y de x. Ojo, es una buena pregunta, mire, no. El de a no interesa si es con x o es con y. bien. No, sí, listo. O sea, que quede claro eso. O sea, que sea mx no implica que va a quedar dx de y, ¿no? Porque es que eso, el de a no depende. El de x de y o el de y de x no implica si lo está calculando respecto a x o respecto a y. Eso le interesa es como usted montó la integral. Y resulta que la integral está montada de 0 a 1 y de 0 a e a la x. ¿Sí? 2y menos xy más y cuadrado de a. Entonces, bueno, de y. Entonces, pues esto le queda. Entonces le queda 2 por y cuadrado. 2 por y cuadrado sobre 2. O sea que eso le queda y cuadrado menos xy cuadrado sobre 2 más y a la 3 sobre 3, todo eso evaluado de 0 a e a la x. Entonces esta le queda e a la 2x menos x e a la 2x sobre 2 más e a la 3x sobre 3. Creo que ya tengo varias de estas integrales, ¿no? Creo que esta ya la tengo. X a la 2x sobre 2. Es esta, ¿no?
x e a la 2x sobre 2, mírela, uy, menos mal. Esta ya está. Y las otras son fáciles. Está quedando demasiado fácil y eso me preocupa. ¿Sí está bien? Yo no sé, esto es ley, esto es ley. Si a usted le queda algo demasiado fácil, revíselo, porque algo está mal. Eso es fijo. Sí, es verdad, profe, pero no, ahí está bien, profe. Está bien. Sí. Profe, le pasa lo mismo también en los parciales. Voy bien y digo, uy, no, eso está muy fácil. Lo cambio y me queda mal. Y resulta que sí estaba bien. Literal. Bueno, entonces vamos a hacer integral de 0 a 1 de e a la 2x menos x e a la 2x sobre 2. No, es que uno tiene que ir con pies de plomo en este tipo de problemas, porque para usted ponerse a devolverse después de hacer toda esa cantidad de integrales y usted ponerse después a devolverse a que le quedó algo mal, no. Eso es mejor, usted va seguro, o sea, toda la cuenta usted la va verificando de una vez. Y Parecido a cuando uno está haciendo un algoritmo de, póngale 1000 líneas y se equivoca en la línea 115. Menos mal que el profesor porque va a poner un ejercicio más fácil. No, es que hay que poner esto así, imagine, yo me estoy torturando haciendo este integral, ustedes deben torturarse el triple. O sea, no, como el loco. Imagínese otro, profe. Eres diabólico. Bueno, a saber. Bueno. Entonces, Cambios en las cancelaciones. SP se le va a motorear esa cabeza pensando. Profe, yo opino que debe poner uno fácil porque si usted se ha demorado tanto haciendo eso, imagínese nosotros. oiga, Auri, ¿usted dónde estaba? Dormida. La estaba buscando. Está dormida. La adoro. No, en serio, Auri, la estaba buscando. Necesito Qué que me huevos, responda Dani. algo. ¿Esta cosa tiene unidades o no? Profe, no le ponía unidades. A eso no le ponía unidades, el que tenía. Pero, no sé, profe, de eso no tiene unidades. Pues yo eso lo di el corte pasado y no tenía unidades. Nosotros nos daba así ya. Bueno, hágame un favor ahí y pregúntele allá a los físicos. Porque yo no tengo ni idea. O sea, a mí no me pregunte porque a mí esto me parece algo que debería eliminarse. No, mentira. Pero esto, no sé si esto tenga unidades o no. Entonces, pues, ¿cómo es? En favor del rigor, le agradezco ahí que me haga la consultica. ¿Listo? Con todo el rigor periodístico. Bueno, entonces, bueno, este integral pues sale fácil porque la integral de e a la 2x pues es simplemente un medio de e a la 2x. Ya la hicimos, por aquí arriba la hicimos, yo por aquí la hice, mírela. Entonces da un medio de e a la 2x menos la de x e a la 2x sobre 2 está acá, entonces es esta que está aquí encima. Entonces es x e a la 2x sobre 4 menos 1/8 de e a la 2x, pero es menos todo, ¿no? Entonces menos por menos es más, y más 1/3 que sale de la e a la 3x, pero por 3, entonces le va a quedar un noveno de e a la 3x. ¿Listo? Esto evalúa de 0 a 1. Entonces, bueno, eso evaluado de 0 a 1 le va a quedar un medio de e a la 2 menos 1 por e a la 2 sobre 4. Entonces, e a la 2 sobre 4 más 1/8 de e a la 2. 1/8 de e a la 2 más 1/9 de e a la 3. ¿Y qué sobrevive? No, sobreviven casi todos porque le va a quedar menos e un medio de e a la 0, ¿no?
2 por 0, 0, entonces 1 medio de e a la 0. Menos 0 más 1 octavo de e a la 0, entonces 1 octavo. Y más 1 noveno. Entonces esto le queda, a ver, bueno, se puede sumar 1 medio menos 1 cuarto es 1 medio. 1 medio menos 1 cuarto es 1 medio, más 1 octavo, no, toca hacerlo. Entonces le quedaría, a ver, 1 medio menos 1 cuarto, 1 medio menos 1 cuarto, 1 medio menos 1 cuarto, más 1 octavo, eso le da 3 octavos de e a la 2. Ya. ¿Cómo? Nada, profe, ya. 3 octavos de e a la 2 más 1 noveno de e a la 3. Y luego hay que sumar esto. 1 octavo, 1 medio, más 1 octavo, más 1 noveno. Más 1 noveno. Eso le da 31 sobre 36. Negativo. Uy, no sé, me salió, me parece sospechoso ese número. Parece muy sospechoso ese número. A ver, e a la 2. E a la 2x sobre 2. Únelo. Vamos a verificar. E a la 2x sobre 2 menos x. ¿Menos qué? Espere que me perdí. E a la 2x sobre 2 menos e a la 2x sobre 4 más e a la 2x sobre 8 más e a la 3x sobre 9, lo voy a decir ahora. Sí. Entonces eso da esto. Ahora hay que buscar un factor común entre toda esta gente. Factor común es 12, 4 por 3. La suma de los fraccionarios, eso no da 53 sobre 72. Sí, profe. 1 medio más 1 octavo más 1 noveno. Sí, profe, eso da 53 sobre 72. 1 medio más 1 octavo más 1 noveno. Ay, sí. Ve, yo le decía que me parecía raro el número. 53 sobre 72. Ah, no, claro, y esto sí cuadra la cuenta. Porque entonces le va a quedar, ¿qué le falta 8 para hacer 72? Multiplicarlo por 9. Entonces le va a quedar 27 e a la 2. 9 por 8, 72. 8 por 9, 72. Entonces va a ser más 8 e a la 3 menos 53. Todo sobre 72. Esto sería mx, ¿no? my es esto. Eso es my. Y la masa estaba por aquí arriba. La masa dio esto. Entonces, bueno, el centro de masa es mq, my sobre m, y este sería mx sobre m. Entonces eso le da, x barra le da my. Bueno, tenemos aquí a la mano mx, entonces es 8e a la 3 más 27e a la 2 menos 53 sobre 72. Todo eso sobre ¿qué? Sobre m, pero m es que m es e a la 2 más 8e menos 13 sobre 4. E a la 2 menos 8e. Ay, se me olvidó el otro. ¿Más qué? No, profesor, es e cuadrado más 8e menos 13 sobre 4. Sobre 4.
Bueno, hay que hacer eso. Y acá entonces le va a quedar, acá le va a quedar, entonces eso es e cuadrado menos 8b más 33 sobre 8. E cuadrado. Profesor, y a ese fraccionario se le aplica la ley de extremos sobre medios. Sí. Aquí sobre m, que es e cuadrado más 8e. ¿Qué tortura esos ejercicios? ¿Cómo era el del parcial? No, qué tortura esos ejercicios. Pues para que se vayan acomodando de una vez, ya saben lo que les va a salir. Entonces... Profe, ya me respondieron y me dijeron que esos son vectores. Entonces el X es con dirección Y, el Y con dirección J y así. Pero unidades no tiene, entonces. No, eso fue lo que me dijo. Me dijo que son vectores y que X le pertenece Y y que Y es J. Ya, eso fue lo que me dijo. Bueno. Si lo dicen los físicos, que son los que lo usan, pues bueno, allá ellos. Pero ahí está en el espacio, tiene J y K. Y es una lámina, ¿no? De pronto, 2. No, por eso, IJ. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver los momentos de inercia y los momentos de inercia sí se hacen con IJK. Bueno, entonces ahí están ya, no voy a ponerme a simplificar eso porque ya este es el centro de masa en X y el centro de masa en Y. Ahora vamos a hacer, y entonces el punto XY será el centro de masa. ¿Listo? Eso será el centro de masa. Ahora vamos a ver algo que se llama momentos de inercia. Bueno, no sé si le dije que gracias, Auri, pero gracias, Auri. Todo bien. Sí, porque... Entonces, momentos de inercia. Entonces, los momentos de inercia, pues, bueno, según entiendo, pues esa cosa es como la fuerza, o dónde hay que aplicar la fuerza para que eso se empiece a mover sobre un eje. ¿Sí? Entonces usted calcula el momento de inercia respecto a X, entonces dónde aplica la fuerza para que eso se mueva respecto al eje X, dónde aplica la fuerza para que eso se mueva respecto a Y. Este tema está aplicado en esto de las obras civiles también, ¿no? No tengo ni idea. O sea, por eso le digo que no sé. Pero... Sí, o sea, sí, supongo. No, supongo que eso lo deben usar bastante en estructuras y por lo menos un ejemplo de eso puede ser, usted monta, yo no sé si ustedes las han visto, las grúas esas que hacen los edificios. Sí, los edificios en general, residenciales. Sí, edificios de bastante altura, 12, 13, 14, 15, 20, 50, 200 pisos. Esas cosas las montan con grúas. Sí, o sea, son grúas que van ancladas al piso, tienen un brazo largo y pues ese brazo se va moviendo. Entonces, pues sí, eso lo usan para subir porque eso lo hacen con, bueno, ahorita pues que aquí al lado están construyendo. Entonces, pues eso, pues aquí están haciendo así, ¿no? O sea, traen como las láminas, o sea, prefabricadas, las láminas, digamos, las paredes de cada apartamento, ¿sí? Entonces las paredes de cada apartamento vienen prefabricadas y entonces las van colocando como Lego, ¿sí? Sí, digamos, sí, o sea, la una va encajando con la otra. Sí, entonces las van encajando todas y bueno, las encajan y ¿cómo las suben? Las suben con la grúa. Y las que no encajan las funden ahí, entonces con la grúa suben la formaleta, suben la formaleta, pum, la arman, y entonces ¿qué lleva la grúa? La grúa lleva el concreto, ¿no? Entonces la grúa va regando el concreto en cada uno. Pero entonces de todas maneras ahí sí hay que tener en cuenta, pues, o sea, el operario,
pues debe saber pues cuál es el límite de la grúa, ¿no? O sea, tampoco puede llegar y ponerle algo muy pesado al bordo pues del brazo porque se puede partir, ¿sí? O se puede desanclar del piso. Entonces, pues ahí supongo que ahí es donde juega esto. Entonces, pues, bueno, momentos de inercia. ¿Cómo se calculan los momentos de inercia? Los momentos de inercia se calculan de la siguiente manera. I de X, que es el momento de inercia respecto al X, se calcula como integral doble de Y cuadrado por la densidad sobre la región S, y de Y se calcula como la integral doble sobre S de... Tengo una pregunta. ¿Qué pasó? En este tema las variables solo son X y Y, no se le añade Z. Mírela. De la densidad de XY de A, o esto es lo mismo hacer I de X más I de Y. ¿Listo? Y entonces hay algo que se llama no, así solamente. No le vamos a poner más cosas, hay algo que se llama el radio de giro, ¿no? Entonces le dicen que X doble ¿qué? Algo así, X doble rayita, pero no nos vamos a meter con eso. Ya con calcular momentos de inercia es suficiente. Entonces, ejemplo. ¿Qué pasó? En este caso, ¿de A es igual a qué? ¿De X de Y de Z o...? No, de A es de X de Y, o de Y de X. No, o sea, mire que simplemente I de Z es la suma de I de X con I de Y. Sí, no nos estamos metiendo todavía con integrales triples. ¿Listo? Listo, bro. Bueno, entonces, determine los momentos de inercia, determine los momentos de inercia para la lámina acotada por el triángulo 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0, y cuya densidad es X cuadrado más Y cuadrado. Entonces esto es delta. Bueno, háganle. A ver, intenten calcularla y pues, o sea, la integral no es difícil, o sea, es X cuadrado por la densidad. Hay que mirar primero cómo es la región y bueno. Entonces, háganla ahí. ¿Qué dice que es la región? ¿No? La región dice que es 0,20020. Entonces, 0, 0, 0 en X, 2 en Y 2, 0, 2, 0. Entonces la región es este triangulito. ¿Cómo calculamos entonces esa integral?
Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, usted tiene la integral en x, pues va de 0 a 2. ¿Y en y hasta dónde va? También va de 0 a 2. No, falso de toda falsedad. ¿En y de dónde a dónde va? Con una función. ¿A cuál función? 0 a la función, profe, pero del triangulito. ¿Y cuál es esa función? X La cuadrado más la recta con pendiente negativa. La recta con pendiente negativa. ¿Y cuál es esa recta? Hay que hallarlo. Menos x más 2. Fácil. No, o sea, porque menos x porque usted está bajando 1. Y 2 porque pues pasa por 2. Pero bueno, listo, está bien. Hagámosla. Bueno, o sea, es claro que x, pues si la hace así, ¿no? Porque también la puede hacer verticalmente, horizontalmente simple y no hay ningún problema. O sea, entonces queda de 0 a 2. Queda de 0 a 2 y y sí se va a mover de dónde a dónde. Y se va a mover de 0 a la recta. La recta es, a ver, pasa por, o sea, sabemos que tiene pendiente menos 1, ¿no? Porque ¿qué es la pendiente? Lo que cambia en y dividido entre lo que cambia en x. En y cambia 2, en x cambia 2, entonces m es menos 1. Lo puede hacer, puede hacerlo con las cuentas, si quiere. O sea, si quiere hacerlo con las cuentas, no está seguro, lo quiere hacer con las cuentas, le da lo mismo, porque usted tiene y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces resulta que y2 es, bueno, vamos a poner que b y2, c, b el punto 1, b el punto 2, c el punto 1. Entonces y2 es 2 menos 0 sobre 0 menos 2. Entonces eso le da 2 sobre menos 2, o sea, menos 1. Ya lo sabíamos. Y punto pendiente, entonces, ¿cuál me sirve? Me sirve cuando es 0 en y. Entonces va a quedar y menos 0 igual a menos 1 por x menos 2. ¿Listo? Entonces, pues lo que les decía, y igual a ¿qué? A menos x más 2. Y era fácil ver porque pasa por 2. ¿Listo? Entonces, y igual a menos x más 2. Entonces lleva hasta menos x más 2. Entonces, esos son los límites de la integral. Entonces me va a quedar integral de 0 a 2 de la integral de 0 a menos x más 2 de la densidad. La densidad es x cuadrado más y cuadrado de a, pero ojo porque si vamos a calcular y de x, entonces esto hay que multiplicarlo por y cuadrado de a. ¿Listo? Y de y me va a quedar integral de 0 a 2, integral de 0 a menos x más 2 de x al cuadrado por x al cuadrado más y cuadrado de a. Entonces, bueno, entonces hay que calcular esas dos integrales. ¿Listo? Bueno, y de z, pues es simplemente sumar y de x más y de y. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿esto qué? Entonces, bueno, hay que comprender la primera integral. Ah, bueno, pero esto ya no es de a, esto ya es de y de x, ¿no? Por la forma en cómo se calculó. Entonces, si se hace de y de x,
de y de x, pues entonces va a ser integral de 0 a menos x más 2 de x cuadrado y cuadrado más y a la 4 de y. Entonces eso le da x cuadrado y a la 3 sobre 3. Eso va a quedar grandísima. Más y a la 5 sobre 5 evaluada de 0 a menos x más 2. Entonces, eso le queda. Profe, ¿por qué estoy a la 4? Profe, usted hizo x al cuadrado por x al cuadrado. Pues eso es un y aquí en la de y de y. Pues está haciendo la de y de x primero. Yo no sé qué estoy haciendo. Y de x. Estoy haciendo y de x. Y de x. La que multiplica por y cuadrado. Y de x es la que multiplica por y cuadrado. Entonces estoy haciendo esa. X cuadrado y cuadrado más y a la 4 de y. ¿Sí? O sea, estoy haciendo y de x. Que es densidad. Que es x cuadrado más y cuadrado por y cuadrado de y de x. Entonces eso me queda x cuadrado por y cuadrado más y a la 4 de y, integrar eso. Entonces hay que integrar eso que está acá. Entonces eso va a quedar x cuadrado por menos x más 2 a la 3 sobre 3 más menos x más 2 a la 5 sobre 3. Bueno. Y esto hay una sola forma de integrarlo. ¿Cuál? Separando todas estas cosas. Entonces espéreme acá. No, ya la cogí mal. Para aquí están los tableros inteligentes. Pues para que le ayuden a uno a hacer cuentas. Entonces vamos a ver. Cójala bien como es. Uy, miércoles. Espere porque aquí... Profe, era la 5 ahí abajo del x Ay, sí. de la segunda. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Entonces aquí, espere que aquí toca borrar esto acá. Te voy a poner un paréntesis. Ya, vamos a ver si lo entiende. Bueno, yo creo que sí lo entiende. ¡No! Casi. Espere, ahora aquí me quedó demasiado. Así sí lo Pues, entendí. profe, dele en corregir, ¿no? No ve que le da uno corregir y se enloca más. Ah, qué desgracia. Espere. Bueno, mientras tanto vayan haciéndolo ustedes. No, ahora lo está tomando mal. No puede ser. Ya, parece que sí. Parece que sí. Porque está tomando ese 2 por allá arriba. No. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto hay eso? Pero lo puede borrar, ¿no? O sea, puede borrar en la función que le está dando. Corregir. Entonces quiero corregir esto. X menos x más 2 a la 3. Ay, casi que no.
Ya. Entonces selecciono una acción, expandir. Bueno, entonces eso le da eso. Entonces eso le da todo eso que está allá. Menos 8x a la 5 sobre 15 más 4x a la 4 menos 12x a la 3 más 56x a la 3 sobre 3 menos 16x más 32. El 56 está a las 2. Aquí es al cuadrado, sí. Al cuadrado. ¿Listo? Eso le da. Entonces eso le da todo ese despeje. Entonces hay que hacer la integral. Ahora hay que hacer integral de 0 a 2 de todo eso. ¿Integro de una vez o escribo? No, vamos a escribir 8x a la 5 sobre 15 más 4x a la 4 menos 12x a la 3 más 56x cuadrado sobre 3 menos 16x más 32 quintos, todo por dx. Entonces, haciendo esto le queda, a ver, le va a quedar menos 8x a la 6 sobre 15 por 6 más 4 quintos de x a la 5 menos 12x a la 4 sobre 4 más 56x a la 3 sobre 3 por 3 menos 16x cuadrado sobre 2 más 35 quintos de x, todo evaluado de 0 a 2. Entonces, bueno, esto le da... Profe, es 32 quintos. 32 quintos. 32 quintos. Entonces, eso le da, a ver, le da menos 8 por 2 a la 6 sobre 15 por 6 más 4 quintos. ¿Qué? 15 por 6, 90. 90. Gracias. 90. 4 quintos de 2 a la 5 menos 12 dividido entre 4 es 3. 3 por 2 a la 4 más 56 novenos. 9 por 4, 9 por 5, 9 por 6, 54, no. 56 novenos, 5 y 6 es 11, 56 novenos de 2 a la 3, 5 y 6 es 11, entonces no es divisible en 3, en 9 menos, entonces le queda 2 al cuadrado menos 16 es 8, 2 al cuadrado más 30. ¿Cómo? El cubo. ¿Quién era el cubo? Aquí sí. El 2 es 56. 32 quintos por 2 menos 0, menos mal hay un 0. Entonces hay que hacer toda esa cuenta y lo que le dé. Hay que hacer toda esa cuenta y lo que le dé. Bueno, eso es y de x. Y ahora hay que calcular y de y. Entonces será, a ver, menos 8 por 2 a la 6. Bueno, alguien que la haga, alguien que se ponga la 10 y la haga. Y me dice el valor. Mientras usted la hace, voy haciendo y de y. Y de y da integral de 0 a 2, integral de... Y de y es multiplicar por x al cuadrado, ¿no? Entonces va a quedar x a la 4. Va a quedar x a la 4 más x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Y de y. Y de y, x a la 4 más x cuadrado y cuadrado de y de x.
de y de x, pero entonces va de 0 a menos No me x, suba. menos x más 2. Entonces, bueno, integral de 0 a menos x más 2, integral de 0 a menos x más 2, integral de 0 a menos x más 2, le va a quedar de x a la 4 más x cuadrado y cuadrado de y, eso le da x al cuadrado y más x al cuadrado y a la 3 sobre 3. Entonces eso es evaluado. Profe, y x es igual a 112 sobre 45. Listo, 112 sobre 45. Listo. Y Profe, ¿no quedaría x a la 4 por y? x a la 4 por y, sí tiene toda la razón. X a la 4 por y. Bueno, entonces bueno, eso es y de y, entonces me queda eso, entonces esto me va a quedar igual a, ¿qué? Me va a quedar igual a x a la 4 por menos x más 2 sobre, no, así, sin sobre nada, más x al cuadrado y a la 3, x al cuadrado por menos x más 2 a la 3 sobre 3. Entonces hay que ver cómo queda esto. Entonces espéreme acá, voy a poner aquí un 4 y entonces a ver si esto nos resuelve esto rápido. ¿Por qué no lo toma? Desgracia. Ahora me toma ya por allá un menos. Pero va a quitar esto. O sea, todo por la pereza de ponernos a desmenuzar eso. Aunque este estaba más fácil que el otro, ¿no? Pero, ¿por qué toma solo ese pedazo? ¿Es que acaso esta gente de acá no existe o qué? X a la 4 por x menos 2. Uy, primera vez que me sale de una. X a la 4 por menos x más 2 más x al cuadrado por menos x más 2 a la 3 sobre 3. Entonces, expandir. Entonces eso le queda igual a menos 4x a la 5 menos 4x a la 5 sobre 3 más 4x a la 4 menos 4x a la 3 más 8x cuadrado sobre 3. ¿Listo? Y entonces ahora hay que hacer integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 de eso, ¿no? Menos 4x a la 5 sobre 3 más 4x a la 4 menos 4x a la 3 más 8x al cuadrado sobre 3 de x, y eso es lo mismo que menos 4x a la 6 sobre 6 por 3, 18 más 4x a la 5 sobre 5 menos x a la 4, porque aquí hay un 4 y entre el 4 1, más 8x a la 3 sobre 3 por 3, 9 evaluada de 0 a 2.
Evaluando, me debe quedar menos 4 por 2 a la 6 sobre 18 más 4 por 2 a la 5 sobre 5 menos 2 a la 4 más 8 por 2 a la 3 sobre 9. Y eso da lo mismo del otro. Si no da lo mismo del otro, una quedó mal. Menos 4. ¿Por qué da lo mismo? Porque mire la lámina. O sea, es una lámina cuya densidad es proporcional al origen, ¿no? Entonces, pues debe quedar más o menos por aquí. Entonces va a ser menos 4. Sí, da lo mismo, profe. 112 sobre 45. Más, bueno, menos mal. Entonces vamos bien. 2 a la 5 sobre 5 menos 2 a la 4 más 8 por 2 a la 3 sobre 9. Ajá, 112 sobre 45. Bueno, quiero aprovechar estos 5 minutos para preguntar quién no está en Moodle. Bueno, esto es el tema, ¿no? Ah, bueno, falta el otro, espere, todavía no. Y de z es y de x más y de y. Entonces eso es 112 sobre 45 por 2. Entonces eso es pues 224 sobre 45. Profe, los momentos de inercia, inercia con respecto a X y con respecto a Y, ¿deben ser igual en todos los casos o no necesariamente? No necesariamente. Es por cómo es la lámina. Es que esta Bueno, lámina, profe. porque no, por ejemplo, ayer hicimos un ejemplo. Miren, buena pregunta. Vea. Ayer hicimos un ejemplo con los momentos de inercia de vea, y los momentos de inercia para esto, o sea, y igual a raíz de x igual a 9, y igual a 0, y la densidad de x más y dio esto dio, y de x dio esto, y de y dio esto, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Por aquí hicimos una cardioide. Pero esto fue el centro de masa de una cardioide, vean. Determine el centro de masa de la cardioide y mire, también el centro de masa dio distinto, porque en x dio 0 y en y dio otro valor. ¿Listo? Entonces pues cambia. ¿Listo? Bueno, entonces pendientes al Moodle. Hoy voy a enviar una lista de la gente que no está en Moodle todavía. Entonces, para que se inscriban. Profe, usted dijo que le recordáramos hoy sobre los ejercicios. Bueno, voy a ver si me queda tiempo, armo una listica hoy. Es que tengo que cuadrar otra cosa primero. Y ahí sí ya me pongo con eso. ¿Listo? Bueno, ya. No fue más. Profe, para que sea más para usted, hay una tablita de centro de masas para diferentes figuras. Yo creo que yo la tengo, yo se la voy a pasar, pero ahí no está el procedimiento, pero ahí está el resultado de lo que tiene que dar. Sí, profe, así es más fácil. Eso se usa en fluidos, mecánica de fluidos. Bueno, listo. Gracias. Profe, ¿usted podría pasar el link otra vez del módulo? Ya lo busco. A ver, venga, espere y pausa. ¿Ya pausó el video o no? No, ya.